El otro tema que también nos importa mucho y con el cual queremos conversar contigo, César, Monti, Salfati, con la gente en la casa a través de las redes sociales, es con esta reunión virtual. Hay que decir que Franco Parisi invitó justamente a los dos candidatos a la presidencia a reunirse. Era ayer domingo la reunión con José Antonio Kast. Tengo entendido que el martes era la invitación que le realizó a Gabriel Boric, quien ya respondió que mientras no se aclare si se reunió en privado Parisi con Kast, no sabe si va a asistir a esa reunión. Dijeron que no ayer. Tenemos un fragmento para ver en qué tono fue la reunión entre Franco Parisi y José Antonio Kast. Bueno, revisemos ahora. El tema de la pensión de alimentos. Yo no conozco el detalle. No sé en qué está la situación. Sí sé que en el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir, porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y que no colabore, porque los casos son distintos, pero la ley tiene que cumplirse y las sentencias judiciales también tienen que cumplirse, y en eso nosotros vamos a ser siempre muy estrictos, vamos a ser muy claros en que se debe cumplir con la ley. Eso pasó en los primeros 7 minutos de este encuentro, ¿ah? Con esa suavidad. Y es como para sacarse al tiro todos los balazos. Sí. Y Franco no contestó nada y sí, estamos, obvio, sí. Y de ahí parte, realmente el programa, digamos. Eso es un permiso que pide Juan Antonio Kast. ¿Puedo decir un par de cosas antes de que hablemos, antes de que responda la pregunta a usted? Y dice este par de cosas y después de ahí, digamos, se abrazan, bailan, y se tratan entre algodones. Me llama la atención que además dice... tendrías que cumplir porque hay muchas personas que cuestionan esto del no pago de pensión. No es que yo encuentro que es indigno que un hombre, ¿cierto?, no le dé alimento a sus hijos, eso, porque el resto lo cuestiona, entonces yo voy a estar muy tranquilito. Ese fue como el tono. Yo debo reconocer que vi, Monti, 7 minutos y la verdad es que no... ¿Así fue el tono de vuelta también? No pude seguir. No sé si ese fue el tono de toda la conversación. Sí, la verdad es que he visto extractos, pero acá el tema es que son muy apetecidos los votantes de Parisi en este momento. Recordemos que sacó casi 900.000 votos. Estuvo dentro de los 3 primeros lugares en 10 de las 16 regiones del país. O sea, estamos hablando de un candidato que tuvo mucho arrastre. Y lo que llama la atención hoy día es como este poder que está teniendo frente a la futura elección que van a tener sus mismos adherentes. O sea, es como uno se pregunta, ¿el voto es endosable efectivamente, César? ¿Qué te parece a ti que exista como este interés finalmente de hacer estos live y que todo el mundo esté tan pendiente si se juntó Kast, si se va a juntar Boric con Parisi y toda esta discusión en el fondo por estos 900.000 votos que están hoy día muy en el aire, y tenemos a esos votantes que están bien divididos porque muchos han dicho que no o van a votar nulo? Unos se inclinan por Kast, otros se inclinan por Boric. ¿Viste ayer el live? Y la mayoría por no votar, según lo dijeron con los 140.000 que estaban conectados. Exactamente, por eso está como muy dividido. ¿Lo viste tú ayer? ¿Qué te pareció? Sí, lo vi. A veces como que intenté... Quería arrancar, pero no, era como un deber moral verlo, pero... Querías arrancar. Es que aparte es muy gracioso como la dinámica en que se producen estos conversatorios, porque son como, sí, tienes razón, muy bien, y se tratan como de jefe y estas cosas como de un lenguaje muy particular. Cuando Kast habla de condena me parece muy extraño, porque finalmente lo que está haciendo es tergiversar un poco lo que está pasando acá, que es que un tribunal ya juzgó. Aquí dijo, tú debes esto. Y tú tienes que pagar esto porque es lo que corresponde. Entendamos que cuando hablamos de esta cifra millonaria es por 2 factores. Una, por un tiempo muy prolongado en que no se pagó la pensión de alimentos. Y segundo, por el nivel de ingresos que él tenía. Porque es proporcional también al nivel de ingresos que tenga el padre o la madre, como da la pensión de alimentos. Y porque se tiene que mantener el estándar también de los niños que tenían antes de la separación. O sea, acá los niños no son culpables de nada. Exactamente. Entonces, aquí lo que pasó es que ya hay una sentencia, en cierto modo, que debe cumplirse. Entonces, cuando José Antonio Kast dice, cuando haya una condena vas a tener que pagar, no, está completamente equivocado. Si lo que tiene que pasar acá es que él pague ahora. Claro. Reliquidará después la deuda, verá si hay baja o no, pero después de pagar. O sea, lo que está pasando acá es gravísimo, a mi parecer, y se le baja el perfil de una manera completamente atroz, porque tú decís, oye, ¿cómo es eso de que después de la condena, si ya hay un proceso judicial que se dio, él pudo apelar, él pudo pedir una rebaja, no se dio, él viene a Chile acá y podría eventualmente volver a solicitar una rebaja, pero tiene que pagar lo que ya debe? Si efectivamente se corroboró que se ganaba
puede inclusive pedir una rebaja proporcional. Entonces es grave cómo se le baja el perfil, cómo se tergiversa, cómo se cambian los conceptos jurídicos también. Ya. Porque estamos Importante eso. Porque tú decís una condena ¿de qué? O sea, van a esperar que lo condenen por no pago de la pensión, por tanto una condena de índole más bien penal. No tiene sentido lógico lo que está planteando. Si aquí la deuda todavía existe, Claro. él no ha pagado nada. Es que así se rayó la cancha de la conversación. Por eso, pues, se saltaron 10 pueblos, porque tú decís, oye, aquí lo que debía pasar es que tú le indicaras que tiene que pagar la pensión que ya debe. Claro. Porque es lo que ya sentenció el Tribunal de Familia. Ahora, yo creo que todo esto también viene de la mano y como tú bien decís, Alfate, de que él pide como la palabra para decir estas cosas como yo voy a decir la verdad. Viene después, hay que decirlo, de la investigación que se publica también en la red.cl, que tiene que ver justamente con que una reunión secreta que habrían tenido José Antonio Kast con Parisi, donde estos tópicos se habrían tratado de una forma muy burda, según lo que se relata en ese artículo periodístico, con mucho facilismo para el ex candidato Parisi. ¿Cuáles fueron los otros tópicos que se trataron en esta conversación que duró, cuánto tú me decías ahí? 1 hora 40 30, pasado, más o menos. partió a las 21 con 10 minutos y terminó poco antes de las 12. Y me dicen que la corrección llegó a 200.000 espectadores, Sí. para que se entienda. Yo, por ejemplo, cuando Matías. trabajaba con la mayoría de los que estaban ahí en pantalla, hacíamos 60.000, eso traducía más de 1 millón. O sea, puede que yo alcance los 3 millones de espectadores en un futuro inmediato. No sé, el exitazo de la transmisión es indiscutido, de alguna claro, forma. no, ha sido un récord. ¿Qué más se conversó en este live? Una de las cosas que se conversó ampliamente fue el tema de las propuestas que tenía. Es que es paradójico, porque el live giraba en torno a cómo Franco es un gran candidato que perdió lamentablemente. Pero que va a ser un referente Claro. político en el No, sí, futuro, un personaje porque importante. Todo lo otro era como, 4 años. Franco, Claro. tú y tus propuestas, y había un lobby, en verdad parecía una cita. Esa es como mi apreciación, porque Los otros eran como los amigos que estaban Claro. viendo ahí si funcionaba. porque de o no, hecho si hacían match. Franco decía, todo esto nosotros lo contratamos ya en el 2013. Lo contratamos en nuestro programa en el 2013. Las instituciones en Chile no funcionan. Entonces, con un nivel de banalidad que abordan los temas, que en cierto modo como que si no hubiese habido ni un progreso desde que él presentó el programa hasta ahora. Efectivamente estamos en un país en donde las cosas a veces no se solucionan. Estamos viendo lo del tema del gas. Claro. Pero también hay avances. O sea, cuando hablamos de esto, de colusión, significa que hay un avance. ¿Por qué? Porque hay una institución que recogió una denuncia y está investigando. No debieran pasar, en otros países ni siquiera se investiga y pasan colados estos delitos o estos eventuales delitos. Como era acá hace 30, Entonces, 20 años. sí está funcionando la institucionalidad, quizás no al ritmo que quisiéramos, pero sí están funcionando. Y cuando dan estas frases como medias al voleo y además se las validan entre ellos mismos, lo que estamos validando finalmente es una forma de hacer política en la que no subimos el parámetro. Finalmente nos quedamos como un win-win. Sí, Eso fue. O sea, yo insisto, no lo vi completo, he visto extractos, pero pareciera que Kast fue a hacer las relaciones públicas en Sí, este pero esa no es la en este invitación. live, porque al final, como tú dices, y tomo tus palabras, si fue todo como súper condescendiente, ¿cierto? Los temas polémicos o donde se debían tocar con más mano dura, Kast como que los tomó muy por encima, tratando de ser políticamente correcto como para ambos lados, sin mostrar quizás una postura más clara. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer estos live? ganar el voto, po. Convencer a los votantes que quizás hoy están indecisos, a lo mejor mucho votante de Parisi que efectivamente no sabe a quién darle el voto. Entonces, por ahí va el tema de agarrar parte de estos 900.000 personas que podían obviamente hacer la definición en este próximo balotaje del 19 de diciembre. Sí. Ahora, yo creo que también hay mucho de lavado de imagen ahí. Y yo creo que es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque es como si nosotros 4 fuésemos amigos y invitáramos a otro amigo a debatir o a una persona que eventualmente ninguno de nosotros va a criticar. Hubo muchas acusaciones que no tenían sustento. Estamos hablando de que hablaban de fraude electoral, por ejemplo, Sí, sí, sí. y por tanto ninguno de los que estaban ahí puso un pero. Es decir, oye, acá no hay fraude electoral. Ya. Cuando tú tienes un debate Ya, pero- o un panel, debiera haber una diversificación de opiniones y que alguien ponga un punto. Pero sí, para ser justos con Franco Parisi, él siempre dijo que esto no era un debate. Sí. Él siempre dijo, yo no estoy invitando un debate ni estoy invitando una entrevista a Kast o a Boric. Yo los estoy invitando a que conversemos.
Sí me parece que hay un lavado de imagen, claramente, o sea... Matrimonio igualitario, cuando habló de Daniela Vega... Cuando uno ve, y el lavado de imagen, ojo, es la etapa de la candidatura en la que estamos también. Cuando nosotros vemos a José Antonio Kast diciendo que fue un error el proponer o el decir en algún minuto que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer, y que hoy día no solamente no lo va a eliminar, y le pide disculpa a todas las mujeres, ¿cierto? Casi con la lágrima ahí saliendo del ojo, sino que además lo va a agrandar y lo va a hacer mucho más importante. Uno dice acá, en el fondo, todos están tratando de ir para el centro, y me parece que esa es un poco la lógica de este live también.